Hola a todos, bienvenidos al programa Cuéntamelo Todo. En esta ocasión tenemos a un nuevo alumno del taller Libera tu Escritura, Eduardo Benavides Legarda, y con él vamos a hablar de su libro Urabá, una gesta nacional de empresarios y trabajadores. Eduardo, bienvenido. Gracias, Germán. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, ¿cómo te has sentido con el lanzamiento de tu libro? El libro, vale decir, está en Amazon, en las versiones digital. Está para comprarlo bajo demanda en el formato tradicional que Amazon se los envía una vez lo compran. Y está también disponible directamente con el autor. Germán, pues el libro ha tenido una gran acogida, a pesar de que apenas llevamos como una semanita en circulación. Ya ha habido varios pedidos, a la gente le ha encantado. Ya hay buenos comentarios personales en Amazon también. Entonces, pues yo estoy supremamente contento con el resultado que tenemos para ofrecerle a la gente, ¿no? Un libro muy serio, una investigación muy seria, una historia del arranque y la consolidación de la producción bananera sustentada en cifras para darle mucha seriedad a los argumentos, pero también matizada con historias de vida, con protagonistas de la historia que nos cuentan cómo fue, con protagonistas de la violencia en general, y entonces resulta un libro muy agradable, muy serio, muy profundo, pero a su vez muy agradable de leer. Entonces yo creo que dimos en el punto. Eduardo, vale decir, es sociólogo y abogado. ¿Cómo terminaste metido en la zona de Urabá? Bueno, te cuento, yo estudiaba Sociología en la Nacional en la década de los 70, pero estaba muy aburrido porque Sociología en la Nacional era para formar profesores en teoría sociológica, profesores universitarios. Y yo he sido toda la vida un investigador de campo, un tipo muy inquieto, observador. Entonces decidí hacer un alto, me retiré de la universidad para buscar una zona que fuera realmente interesante desde el punto de vista de la sociología. Y había dos en esa época. La una era el Magdalena Medio, ¿no es cierto? Que era una zona muy violenta donde estaban, básicamente el protagonista era las FARC y la actividad económica era la ganadería. Entonces la violencia era la extorsión, el secuestro, el homicidio de los ganaderos. Pero también estaba Urabá. Pero Urabá era mucho más atractivo para mí porque era una producción agroindustrial, una presencia de empresas multinacionales, había guerrilla, había paramilitares, o sea, había un conjunto de elementos que desde el punto de vista de la sociología era muy, pero muy interesante, mucho más que el Magdalena Medio. Correcto. Entonces yo tenía una amiga que era la presidenta del Sindicato de Maestros de Antioquia y le pedí que me consiguiera un puesto de profesor en Apartadó. A ella le pareció porque yo estaba loco. Porque ella dijo, no, pero es que para allá nadie se va, es que los profesores no se van para allá. Es que ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Del año 1981. Ah, bueno, o sea que ya era una época violenta. Claro, ¿no? Ya había mucha cosa. Claro. Entonces ella me dijo, no, yo sí te consigo pues un puesto de profesor ya. Y efectivamente esa semana me llegó el nombramiento para empezar a trabajar al lunes siguiente. Y entonces estuve aquí en Medellín el jueves para las 3 vacunas que existían para ir a Urabá, y el lunes ya estaba trabajando de profesor en Apartadó y ahí empezó todo. ¿Y cuánto tiempo estuviste como maestro en Apartadó? Pues solamente alcancé a estar 2 años porque a partir de ahí Urabá era una zona muy floreciente económicamente. Entonces alguien que ya se iba de Apartadó me dijo, te dejo mi negocio, que él ya se iba, y entonces yo me hice cargo de un negocio. Pero también yo era muy amigo de un bananero, Enrique Molinares. Éramos muy amigos, él tenía una pequeña finca de 25 hectáreas que fue amenazado y tuvo que salir abruptamente de Apartadó. Y él se ubicó en la costa y entonces la finca quedó como al garete. Entonces a partir de ahí yo me ofrecí para administrarle su finca sin saber nada de banano. Entonces resulté metido, administrando una finca bananera, y ahí fue donde aprendí todos los tejemanejes de lo que es la producción bananera de Urabá.
Y entonces, ¿el derecho en qué momento aparece? ¿Tú primero fuiste sociólogo y después fuiste abogado o fue al revés? No, yo fui abogado ahora en los años 90, o sea, cuando ya me vine, Ok. cuando ya regresé a Urabá, también tuve que salir por amenazas y todo de Urabá. Me ubiqué en Medellín y dije, voy a acabar sociología, que yo soy sociólogo de vocación. Y entonces me presenté a las universidades y la única que me aceptaba las materias, lo que había visto en la nacional, pero que además era nocturna para yo poder trabajar en el día, era la San Buenaventura. Entonces me aceptaron en el último semestre, que ya habían cerrado la carrera, quedaban 2 semestres, me aceptaron en cuarto y empecé de ahí haciendo suficiencias y presentando exámenes, y ahí me gradué en el 96 y ahí hice un posgrado en investigación en la Universidad de Antioquia. Bueno, Eduardo, en la época en que tú estuviste, la década del 80, a los tiempos que corren, ¿qué tanto ha cambiado la economía de Urabá? Esto, pues hay que decirlo, esta es una región situada en Antioquia, es de vocación fundamentalmente agrícola y especialmente de producción bananera. De la época en que tú llegaste, en la década de los 80, a hoy, 2024, ¿cómo ha sido ese proceso de cambio en la región? Bueno, básicamente se ha consolidado la producción bananera, ¿no es cierto? Ahora hay unas 30.000 hectáreas sembradas. Eh, se aspira a llegar a más hectáreas todavía. También se consolidó una línea de exportación que es el plátano, que es en menor medida, pero que es muy importante hacia el mercado norteamericano, y en menor medida la ganadería, ¿cierto? Son las tres corrientes. Pero hoy hay una cosa importantísima en Urabá, es el nuevo puerto que se está construyendo en Necoclí, que entrará a operar el próximo año 2025 y que será sin duda el puerto más importante que habrá en Colombia. O sea, ese puerto es el más cercano entre Bogotá y el centro del país y obviamente Antioquia a un puerto. Entonces va a reducir muchísimo los fletes de importación y de exportación para la gente que exporta o que importa mercancías. Ese puerto va a ser mucho mejor que Buenaventura, que Barranquilla, que Cartagena. Entonces está llamado a ser en el tiempo el puerto más importante de Colombia. Eso es súper, súper importante. Y hay que decir una cosa, los mismos pioneros que iniciaron la agencia bananera son los que ahora están construyendo el puerto Urabá. Tú mencionas un término que me parece muy importante, que es la gesta bananera. Y de alguna manera de eso va tu libro, ¿no? Claro. De resaltar, porque sobre Urabá, pues obviamente hay una marca, de alguna manera, una marca violenta en el imaginario colectivo, hay una asociación muy clara entre Urabá con violencia. Y eso pues es una realidad que nadie lo puede desconocer. Ahora, de hecho, cuando estábamos revisando las estadísticas, mirábamos que la década del 80 al 90 fue una época bastante compleja. Se mencionan más de 1.500 muertos en un solo año, pero tú tienes inclusive registros de muertes, inclusive de nivel de muertes superiores durante la guerra Sindical la guerra sindical. de 1984. Muy bien. ¿Cómo te mueves como sociólogo especialmente al hacer el análisis de todas esas problemáticas de Urabá? ¿Y qué es lo que finalmente estás planteando en tu libro? Bueno, mira, en esencia, ¿qué es mi libro, cierto? Es la historia del arranque de la producción bananera, que de por sí mismo es una cosa heroica. Es que uno no se imagina lo que es tumbar una selva para construir un cultivo. O sea, eso es una cosa que a uno no le cabe en la cabeza, hacer un cultivo bananero, tumbar una selva para un cultivo. Eso es un proceso que demoró años, trabajo, dificultades inmensas económicas, el clima, pero también este esfuerzo que hicieron algunos productores nacionales y los trabajadores, porque obviamente sin trabajadores no podía haber ese cultivo. Patronos y trabajadores sin mayor apoyo del Estado. Bueno, entonces yo lo que digo, esto se pudo hacer gracias, digamos, al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación de los empresarios y sus trabajadores, ¿cierto? Que tuvieron que superar unas dificultades tremendas. La primera,
que no hubo apoyo de los gobiernos de la época. No dijeron, no nos metemos la mano, no ayudamos. Si quieren ustedes meter allá, verán, pero pasaron en blanco. Pero el terrorismo guerrillero, por ejemplo, que se expresó sobre todo en los años 80, a raíz de los acuerdos de paz de Belisario Betancur, que se bajaron tanto las FARC y el EPL, que estaban en la serranía de Avive, y Copa en la zona bananera. Casi en la década de 80, casi acaban el emprendimiento bananero, ¿no es cierto? Casi acaban los cultivos, los asesinatos de productores, de trabajadores, entre ellos empezaron a matarse entre las FARC y el EPL con sus sindicatos que eran Sintagro y Sintrabanano, ¿cierto? En 1984 eso produjo más de 300 muertes, entre ellos mismos, por la economía sindical de la zona, ¿cierto? Entonces, y casi acaban el cultivo en el 80, o sea, casi Urabá se acaba la producción, pero también algo que me parece más importante que todo fue que tuvieron que superar la guerra que las multinacionales que dominaban el mercado bananero, y que eran tres básicamente, que era la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y Del Monte. Entre las tres dominaban el mercado mundial, el 100% del mercado mundial. Y los colombianos, primero asociados en Agura y después en Univan, cuando empieza ese emprendimiento, empiezan a virar la posibilidad de exportar el banano, porque es un cultivo de exportación. Y las multinacionales hicieron hasta lo imposible para impedir que los colombianos se organizaran y pudieran exportar. O sea, eso me parece a mí más valiente y más importante que hacer el cultivo mismo en un comienzo. Es que eso es inimaginable. Claro. Quitarle mercado a las multinacionales. Claro, y recuerdas 2 o 3 acciones perversas de las multinacionales para tratar de acabar con los, por ejemplo, los bananeros colombianos. Por ejemplo, el buque de Univan llegaba a Tampa a descargar. Y no había braceros para descargarlo. ¿Por qué? Porque el sindicato de braceros de Estados Unidos lo controlaban también la United Fruit Company. Entonces el barco llegaba, no había quien lo descargara, entonces el banano se maduraba y se perdía un cargamento. Esos son pérdidas en millones de dólares, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando empezaron a exportar, es que Univan no tenía nada. No tenía ni una lancha, no tenía ni un tractor, no tenía nada. Y tenían que alquilarle los equipos de exportación a la frutera de Sevilla, que era como en Colombia se llamaba la United Fruit Company. Entonces, normalmente cuando pedían los equipos, los bongos para llevar, porque el barco fondea en el Golfo porque no había puerto, había que llevar la fruta en unos bongos. La mayoría de las veces no había bongo. Cuando el banano estaba listo para salir, no llegaba el bongo. O les alquilaban bongos que estaban haciendo agua. Entonces no podían llevar todo el banano, la capacidad del bongo, y tenían que ir navegando por el río León con motobomba sacando el agua para que no se hundiera el bongo. Lo cual es antieconómico, obviamente. No, pues obviamente que sí. Entonces llegaban allá pues a descargar el barco en unas condiciones pero lamentables. Y normalmente nunca les prestaban los equipos, nunca se los alquilaban, nunca había. Entonces lograr que un cargamento se fuera era una proeza que yo narro en mi libro. En mi libro narro todo lo que pasaba en eso, cómo era exportar en esos primeros días. Y a pesar de eso, Univan logró consolidarse y salir adelante. Eso te iba a preguntar, ¿cómo en un escenario tan adverso, sin apoyo gubernamental y enfrentando a esas fieras que son esas multinacionales, cómo logró la producción bananera de Urabá consolidarse? ¿Gracias a qué tipo de factores, así muy brevemente? Pues un factor fundamental fue que crearon una comercializadora propia en Estados Unidos que se llamó Turbana, ¿no es cierto? Entonces, a través de Turbana empezaron a comercializar y a buscar clientes y toda la cosa, y fueron logrando clientes. Claro, como todo el mercado, lograban con precios. Otra cosa que hacían las multinacionales, quebrar los precios para quebrar y ellos lograron conseguir unos clientes y se fueron posicionando, y después se fueron para Europa, que también a disputar el mercado negro, y lograron también meterse a Europa. O sea, con estrategias de dumping, de quebrar precios. No, con estrategias, sí, de ir a competir, y de ir a competir con precios y con calidad y con cumplimiento.
y lograr, eso sí te digo que esa es una visión estratégica. Los colombianos tuvieron una visión empresarial, pues no solamente de saquemos unas cajitas de banano y qué hacemos con ella, Claro. tuvieron la visión de crear en Estados Unidos una empresa comercializadora de banano, Muy bien. que hoy es muy importante en el mundo. Ahora dirijamos un poco la mirada sobre el tema de la guerrilla, Sí, de esos movimientos guerrilleros. ¿Cuál era el gran botín que se estaban disputando? no, es que el gran botín era toda la zona bananera que era extorsionada, los secuestros, sacaban plata a través de los secuestros. O sea, era sacarle plata a los productores, de alguna manera. Extorsiones fundamentalmente. Y claro, secuestros, extorsión, boleteo, amenazas de paro armado, siempre había amenazas de paro armado. Entonces eso tenía prácticamente quebrada en el 80, la región estaba quebrada por eso, o sea, casi no se podía trabajar. Yo en esa época trabajaba en la finca bananera. Eso te iba a preguntar, en una zona tan compleja, ¿cómo se puede sobrevivir? ¿Y cómo es que tú estás contando hoy la historia en medio de ese entorno tan violento como el que describes? A ver, para trabajar en Urabá y sobre todo para manejar una finca bananera, ¿no es cierto? Donde la mayoría de los trabajadores son chocuanos, por un lado, y chilapos, que son los sucreños, cordobeses, por otro lado, totalmente influenciados por la guerrilla, particularmente por el EPL, que les decía que las fincas les robaban. Los trabajadores les habían metido en la cabeza que les robaban de una u otra manera a los empresarios, en las nóminas, en todo les robaban, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que, para manejar una finca, por decirte, yo cada 15 días hacía los pagos y todos venían, hacían cola y todos me hacían un reclamo, con machete en mano, con machete aquí, y me decían, a mí me robaron, traían la nómina, a mí me robaron. Entonces yo le decía, no, espérate, siéntate. ¿Por qué te robaron? Entonces pues, me tocaba hacerle la cuenta cada 15, a uno por uno. ¿Qué se hizo el lunes tal cosa? Ah, don Eduardo, el lunes se hizo desoje, por decir algo. Bueno, ¿a cómo pagamos el desoje? A tanto. ¿Cuánto hiciste vos? Tanto desoje, tanta área. Bueno, entonces tanta área, por tanto, está bien el lunes, ¿cierto? El martes, ¿qué hicimos el martes? Hubo corte, hubo exportación. Bueno, ¿cuántas cajas sacamos esta semana? 200. ¿A cómo pagamos la caja? A tanto. 200, por tanto, ¿cuánto es? ¡Qué locura! ¿Y eso para cuántos trabajadores que tenían en el momento? No, es que la finca Guayuriba, que era la que yo le colaboraba a Enrique Molinares, era pequeña, de 25 trabajadores, apenas de 25, pero 25 personas diciendo me robaron y tener que hacerle la cuenta a cada uno. Entonces yo toda la vida he tenido una habilidad especial, porque en Urabá, si vos eras el duro, te las tirabas de duro, te bajaba. Claro, porque, es más, te cuento, la finca donde yo iba era la última finca hacia lo que ellos llaman la selva, la montaña. O sea, de ahí no había más camino. Yo no tenía, y tenía que entrar en un carro como 1 kilómetro, ¿cierto? Banano por acá, cablevías que llevaban el banano, lo paraban a uno porque uno tenía que parar para que pasara ahí te podían matar fácilmente. Cualquiera te pegaba un tiro, bueno. Entonces uno tenía que yo desarrollé una habilidad de ni ser duro, pero tampoco ser blando. Porque si vos eras blando, también te la montaban. ¿No es cierto? Este es el blando. Entonces yo, muy pasito con todo el mundo, no solamente con los trabajadores, sino con todo el mundo, muy pasito. Y eso yo pienso que es lo que me permitió sobrevivir. Es que, por ejemplo, yo un día iba para la finca que quedaba detrás del aeropuerto de Los Cedros, detrás. Entonces yo tenía que, para ir a la finca, tenía que pasar por el frente del aeropuerto. Cuando yo voy, viene un carro que me hace cambio de luces. Entonces yo paré. Cuando era un supervisor de una de las empresas exportadoras, que me dice, ¿para dónde vas? Para la finca. Me dice, no vayas. Acaban de matar a los 3 administradores de las fincas vecinas y yo iba para allá. Imagínate, mataron a los
No, éramos 4 fincas al final de ese camino, éramos 4 fincas. Y mataron a los 3 ese día. Y yo iba para allá, y me encuentro con él, no vayas a ir, que mataron a los 3. ¿No? Entonces era un escenario donde uno tenía que moverse con un cuidado, pero así súper especial. Esta pregunta yo no me resisto a hacerla, Eduardo. ¿Qué hay en el alma de un ser humano, y en este caso, digamos, me refiero a ti, que lo lleva de alguna manera a ser capaz de trabajar en un entorno tan complejo como ese, poniendo en riesgo su propia vida? Porque yo te dije anteriormente, yo soy un sociólogo de vocación y de campo, ¿cierto? Yo no me siento un sociólogo de escritorio, pues de universidad, de biblioteca, sino un sociólogo, y eso era lo que yo quería hacer, ir a ver cómo era el cuento, pero verlo, porque yo podía haber ido a una biblioteca y leer lo que, ¿no es cierto? Y esa vivencia, que en esos años que estuve, toda la cantidad de personas con las cuales hablé, incluso pensando desde esa época en la posibilidad de un libro, muchas entrevistas que grabé y que están... Es un gran valor agregado que tiene tu libro. Exacto, entonces todo eso es la materia prima, ¿no es cierto?, que me permite ahora ofrecer un libro. Entonces no es lo mismo que alguien que estuvo allá, que administró una finca, que estuvo metido entre el berenjenal de la guerra sindical, de todas las masacres que hubo en esa época también, las masacres que hubo en las fincas, ¿no es cierto?, que me tocó experimentar todo eso y poderle ofrecer a la gente un libro que no es lo mismo pues que yo hacer un libro académico, pues claro. que... Un libro de ratón de biblioteca. Sí, entonces es eso, o sea, es el compromiso con la sociología, y después ya vine y me gradué y pienso que eso soy, pues finalmente, ¿no? De todos esos testimonios que tienes en tu libro, este es un detalle bien importante. Eduardo hace una compilación de estudios, de declaraciones a nivel internacional de la UPED, de Augura, de diversos estudios sociológicos que se hacen sobre la zona, pero para mi gusto, el mérito mayor de este libro está en la parte testimonial. Sí, es que la parte testimonial es lo mejor, o sea, hay historias hermosas de cómo era la vida, cómo era que se vivía, de cómo era que se rumbeaba, ¿no es cierto? Sobre eso no les vamos a dar detalles, pero hay muchos elementos del... Claro, de cómo era la vida, para mostrar cómo era la vida en esa época, ¿no es cierto? A mí me parece que quedó un libro muy... De prostitutas que se volvieron inclusive señoras sí, muy sí, respetables en la misma zona, como pasa también puede suceder en las zonas auríferas o en cualquier otra zona donde hay claro, generación de riqueza. Claro, obviamente. Es que hay unas anécdotas, no había mujeres. Entonces había empresarios que llevaban prostitutas en avión expreso, en charter de esa época, y lo chistoso era que la gente salía al aeropuerto con su carro a coger una. Entonces las mujeres iban bajando del avión y entonces corrían a la escalerilla todos tratando de llevarse una, ¿no es cierto? Y unas se quedaron a vivir allá, se fueron allá. Entonces son historias muy bonitas, claro, muy macondianas. Es que además Urabá es Macondo, vivir en Urabá es vivir en Macondo. Claro. Y yo tuve la fortuna, por ejemplo, de ser muy cercano a este señor Enrique Molinares, que era barranquillero y que había compartido en la cosa de García Márquez de la Cueva, de toda esta gente. Y él era un narrador, pero así garcimarquiano. O sea, cualquier cosita para él le agregaba cosas y era fantasioso. Y entonces él me contó casi toda la historia, yo copiando y escuchándole y hasta grabándole. Entonces salió una cosa hermosísima. Para mí salió algo muy lindo. Bueno, este conversatorio tiene solamente un carácter de provocación. No les vamos a contar todos los detalles porque los vamos a dejar sin ganas de comprar y de leer el libro. O sea que de alguna manera los vamos a dejar ahí. Pero a mí sí me parece interesante que pudieras destacar 5 aspectos fundamentales de tu libro que van a encontrar los lectores, de los 5 mensajes centrales que tú estás comunicando básicamente con tu libro. Bueno, el primero es que Urabá finalmente es un gran logro, ¿cierto? Es una gesta histórica haber logrado, ¿no es cierto? El segundo es que fue un esfuerzo que se logró a pesar, por ejemplo, del terrorismo guerrillero. El tercero es que se sobrevivió a la guerra de las multinacionales, ¿cierto?
El cuarto es, ¿qué diríamos? El esfuerzo de la gente por salir adelante en una región tan difícil. Ahora la vida sigue siendo difícil, pero en esa época sí que era difícil la vida, ¿cierto? Y la quinta, la riqueza de la gente de Urabá, que eso es una maravilla, mejor dicho. Yo le añadiría el sexto, que sobrevivió para contarlo. Bueno, también. Ese es el más importante. También, sí. Bueno, para contarlo, y aquí tenemos, esta es una página, digamos, de Amazon, en donde ustedes pueden adquirir el libro de Eduardo. Tiene un precio muy favorable en la versión electrónica, o sea, el digital, que ustedes descargan directamente en el Kindle Reader, ya sea en el gratuito o en el dispositivo que se compra para tal efecto, está a $6.99. En pasta dura, que es un libro, digamos, como este que tiene Eduardo, pero que la particularidad es que la pasta obviamente es más resistente, tiene un precio de $21.99, $22, y como este libro que tiene Eduardo acá, aunque debo decirlo que este es de mejor calidad que el de Amazon, tiene un costo de $14.99. Háblanos de este libro justamente, de este que mandaste a imprimir localmente, porque nosotros dentro del taller Libera tu Escritura, una de las estrategias que le recomendamos a los autores es, número uno, para el mercado local, impriman localmente. Hemos echado números para cada uno de los alumnos, sacamos los números y les demostramos con pesos y centavos por qué sale más económica la impresión local. Habrán algunos casos especiales en donde puede ser más barato Amazon por economías de escala, pero en las escalas que normalmente se manejan sale más económico imprimirlo localmente. Y lo otro, ya para la venta al mundo, pues hombre, aprovechar obviamente esa plataforma de alcance global que es Amazon. ¿Cómo te ha ido con la impresión local de tu libro, Eduardo? Pues hombre, vea, excelente. A mí me gustó muchísimo cómo quedó el libro, ¿no es cierto? Tengo un amigo en Bogotá que está vinculado a una editorial de las más importantes del país. Yo le mandé el libro y él me llamó ayer y me felicitó y me dijo, es un libro muy bien impreso, te felicito. Él sabe de libros, ¿no es cierto? Porque está vinculado a una editorial de las más importantes del país. Y me dijo, te felicito, es un libro muy bien trabajado, muy bien impreso. Y les quiero decir, ¿cierto? Yo lo estoy vendiendo personalmente a un precio muy especial de lanzamiento de apenas 50,000 pesos. Genial. En los 50,000 pesos, ¿qué cubren, cierto? El valor del libro más el costo del envío a cualquier lugar del país, ¿no es cierto? Entonces, a los interesados me pueden escribir al correo electrónico eduardobenavideslegarda, aquí lo tenemos, @gmail, ¿no es cierto? Y yo le mando las instrucciones de compra. Y Germán, yo quiero finalmente agradecerte porque tú fuiste mi editor. ¿no? Muchas gracias. Entonces también hay que reconocer pues el trabajo que me asesoraste. Y te quiero este libro dedicar también, por favor, si tienes un lapicerito, porque te lo quiero hasta una dedicatoria. Bueno, esto es. Debo confesar algo, es la primera vez que en vivo y en directo me van a escribir la dedicatoria de un libro. Muchísimas gracias, Eduardo, por la receptividad que tuviste a todo este proceso de acompañamiento en la edición de tu libro. Pues fue un proceso apasionante, es un libro que recomiendo, obviamente por la calidad narrativa, por la profundidad en la información que fue recopilada por Eduardo y sobre todo, como decía ahora, por los testimonios, esas entrevistas que él pacientemente fue recopilando durante mucho tiempo. Este libro resuena mucho conmigo, pues durante cerca de 40 años fui periodista especializado en información económica y financiera, entonces pues algo de conocimiento tengo de la zona de Urabá y por eso puedo dar fe de la maravillosa calidad del libro de Eduardo. Entonces te hago entrega, Germán, de tu libro. Hombre, Eduardo, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Bueno, no, pues creo que hasta aquí llegamos ya como en esta entrevista. Simplemente volver a recomendarles que adquieran el libro de Eduardo, bien sea en Amazon o directamente en el correo electrónico que él les ha compartido. Eduardo, un mensaje final entonces para despedir esta entrevista. No, que estoy encantado de poder entregarle a la gente un libro serio, un libro muy trabajado. Quiero agregar que me metí 2 años a estudiar cifras
para que el libro tuviera un sustento económico muy serio, o sea, me parece un gran libro. Yo creo que ese libro va a dar mucho que hablar. Y una pregunta, que tampoco me resisto las ganas de hacerla. Normalmente quien escribe un primer libro queda ya como con ese gusanillo y con las ganitas de seguir con el segundo y con el tercero. ¿Ese es tu caso? Sí, por supuesto, ahí estoy escribiendo cositas y espero que pronto estemos dando otro libro. Bueno, pronto estaremos aquí mismo. Y muchas gracias por esta entrevista y saludos a todos. Ok.